¿Cómo evolucionó el cerebro para poder leer? El cerebro está capacitado para muchas funciones, permite interpretar lo que ves, enviar señales al resto del cuerpo para moverse y almacena información como si fuese una computadora, entre otras muchas habilidades, y el mundo de la ciencia está en constante estudio sobre este órgano clave del cuerpo humano para explicar lo que aún no conocemos sobre él. Uno de esos tantos descubrimientos responde a preguntas que quizás nunca te habías formulado. ¿El cerebro está diseñado para leer? ¿Cómo evolucionó? ¿Y por qué los adultos olvidan lo difícil que fue aprender a leer? ¿Es verdad que el cerebro humano no estaba diseñado para leer? Nunca fuimos diseñados para leer, es una increíble y simple premisa que la gente nunca considera. Entonces, ¿cómo evolucionó el cerebro y aprendió a leer? La lectura es un invento cultural que, tal como la conocemos, comenzó hace aproximadamente 6000 años. Esto significa que el cerebro humano, que no cambia, nunca fue creado genéticamente para leer. No hay genes específicos para la lectura y no hay un centro o estructura en el cerebro que se dedique solo a la lectura. Al estudiar cómo lee el cerebro, en realidad lo que se está estudiando es cómo el cerebro aprende algo nuevo. Cualquier cosa fuera de su repertorio de la función de su intersección cognitiva y lingüística. Y ahí es cuando empiezas a entrar en el área de la neuroplasticidad. La edad en casi todo el mundo aprende a leer es entre los 5 y los 7 años, aunque pueda depender de acuerdo al idioma. La plasticidad que tiene el cerebro nos permite tres cosas muy importantes. El primer principio del diseño del cerebro es la capacidad plástica para el reordenamiento. Al reordenar cómo se conectó la estructura original, el cerebro hace nuevas conexiones, especialmente entre la percepción y el lenguaje. El segundo principio de diseño, que es realmente maravilloso, es el de reciclaje. Las neuronas originalmente están dedicadas a la percepción visual de las caras o de los objetos. Esas mismas neuronas se reciclan para identificar letras, patrones de letras e incluso las pequeñas unidades llamados morfemas. Algunas de las neuronas todavía hacen reconocimiento de objetos, pero otras se mueven literalmente al otro hemisferio para reconocer rostros. El tercer principio es el de la automaticidad. Hay grupos de neuronas que pueden aprender a trabajar juntas muy rápidos que se vuelven automáticas. Eso permitió a nuestros antepasados reconocer rápido el rastro de un animal peligroso, por lo que mejoró la supervivencia. Utilizamos la misma capacidad de automatización para decodificar muy rápido. Podemos hacer la conexión al significado casi instantáneamente. Estos tres principios de diseño permiten construir el circuito de lectura cerebral. Eso nos lleva a ir a un paso más allá de solo identificar una huella o una letra para elaborar mejores conexiones que generan pensamientos más complejos, y como resultado el cerebro consigue la habilidad para leer. ¿Por qué los adultos tienden a olvidar lo difícil que fue aprender a leer? Es una verdadera lástima que no se den cuenta del siguiente hecho histórico. Nos tomó 2000 años movernos desde el primer sistema de escritura en África a obtener pistas cognitivas, y solo les damos a nuestros hijos 2000 días para aprender a leer. Quisiera que los adultos comprendan que esta epifanía cognitiva que el niño tiene que adquirir y luego debe construir su circuito cerebral de lectura en un instante no es natural. Cada nuevo lector tiene que hacer este circuito cerebral de lectura. No lo tienen genéticamente, así que no lo olviden. Cada nuevo lector tiene que hacer el circuito cerebral de lectura. Hay pocas personas que adquieren esto fácilmente, pero la mayoría de nosotros se necesita mucho trabajo y la exposición de los maestros es enormemente importante. Cuanto más pobre es el entorno lingüístico o las circunstancias económicas, menos probable es que tengan exposición al material y más tiempo tomarán en aprender a leer. Pero científicamente, ¿por qué lo olvidamos? Porque nuestros recuerdos entre 5 y 7 años apenas empiezan a consolidarse. Las personas que demoran más tiempo en aprender a leer, si lo recuerdan, los niños que se convierten en adultos y que tienen una historia en la dislexia pueden recordar lo difícil que era, porque se tarda más tiempo en aprender. ¿Puede un adulto aprender a leer? Definitivamente se puede aprender durante toda la vida, se puede llegar a ser alfabetizado en cualquier momento, solo que se hace más difícil. El cerebro plástico de un niño hace que el aprendizaje del lenguaje oral y escrito sea más fácil que con el de un adulto. No hay un límite de edad para aprender a leer, hay una edad mínima para aprender a leer. Los niños en casi todo el mundo aprenden a leer entre los 5 y los 7 años, claro que depende del idioma.
El mecanismo para aprender a leer es igual en todas las personas. Existe un mismo cerebro para todas las razas, pero el cerebro para la lectura es diferente según los diversos sistemas de escritura. El alfabeto chino es diferente al inglés, incluso dentro de los alfabetos hay diferencias. Por ejemplo, por los regulares que son el alemán, italiano, holandés se hace más fácil y los circuitos cerebrales son ligeramente diferentes a los del francés o el inglés. Y con el idioma chino habrá más corteza visual en ambos hemisferios, porque tiene 5000 caracteres para reconocer. El circuito del cerebro para la lectura refleja los requisitos del sistema de escritura. Si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos para más videos. Gracias.